iglesia, bienvenidos a Noche Sigfe. Gracias a todos los que se están conectando una vez más en domingo 22 de marzo a nuestros servicios online. Y si no eres parte de nuestra iglesia, amigos, bienvenidos a este momento de adoración, de escuchar la palabra de Dios. Y yo espero grandemente que Dios pueda traer una palabra a tu corazón en esta tarde. Bienvenidos. Vamos a empezar esta noche. Quiero compartirles un tema que he titulado Cuarentena, que describe claramente lo que estamos viviendo y la situación que estamos atravesando en nuestro país. Y no solo en nuestro país, sino que también en otros países del mundo, porque creemos que muchas personas alrededor del mundo nos están escuchando también esta noche. Durante estas noches y durante estos días he escuchado a muchos pastores, y quizás tú también lo has hecho, que están describiendo al coronavirus como si fuera una plaga que está afligiendo nuestro mundo. Y quiero hablarte de plagas, quiero hablarte de qué es una plaga. Y el nombre plaga significa una calamidad grande que aflige a un pueblo. En este caso no solo a un pueblo, sino a todo el mundo. La sola palabra plaga te da una idea de un daño inmenso, te da una idea de algo que es tan fuerte, tan grande, que cambia las vidas de las personas que lo sufren, y no solo de los que lo sufren, sino también de los que están a su alrededor. En Éxodo capítulo 12 y a lo largo de algunos capítulos previos al capítulo 12, vamos a ir descubriendo, vamos a ir leyendo algunas de las plagas o de las 10 plagas que Dios envió sobre Egipto. Y específicamente quiero centrarme en el capítulo 12, el versículo 12. Y acompáñame a buscar en tu Biblia Éxodo capítulo 12, versículo 12, y lo vamos a leer juntos. Sí, busca una Biblia, enciende tu Biblia, ahora que tenemos muchos en el celular la Biblia, y vamos a buscar Éxodo capítulo 12, versículo 12. Dice la palabra de Dios: esa noche pasará por la tierra de Egipto y heriré de muerte a todo primer hijo varón y a la primera cría macho de los animales en la tierra de Egipto. Ejecutaré juicio contra todos los dioses de Egipto, porque yo soy el Señor. Pero la sangre sobre los marcos de las puertas servirá de señal para indicar las casas donde estén ustedes. Cuando yo vea la sangre, pasaré de largo. Esa plaga de muerte no los tocará a ustedes cuando yo hiera la tierra de Egipto. Se conoce con el nombre de plaga a esta situación, como lo habíamos dicho, porque es una calamidad grande que había azotado a la nación de Egipto, que en ese momento era quizás el imperio más grande de todo el mundo. Capítulo a capítulo en el libro de Éxodo vamos viendo cómo el pueblo va siendo liberado por Dios. Este es un proceso. Cada plaga simboliza un proceso de Dios con su pueblo. Y también vemos cómo capítulo a capítulo el pueblo de Egipto va sufriendo cada una de estas plagas por causa de la dureza del corazón de su rey, el faraón. Algo que es importante entender es que cada una de estas plagas que tocaron a Egipto fue una muestra del poder de Dios, pero también fue un recordatorio de que todos los dioses de Egipto no eran tan fuertes como nuestro Dios. ¿Estamos de acuerdo hasta allí? Tal vez estamos viviendo hoy en día una plaga que Dios ha permitido que experimentemos para poder comenzar a descubrir verdaderamente lo que es valioso y lo que es importante y quién es poderoso. Yo quiero entender esto como una plaga, por lo que voy a compartirte a continuación. Quiero compartirte algunas reflexiones sobre lo que estamos viviendo, y espero que tú puedas estar de acuerdo conmigo y podamos juntos descubrir lo que Dios tiene para nosotros esta noche. Lo primero que quiero compartirte es: el dolor es un buen maestro. ¿Estamos de acuerdo? Nuestra primera reflexión es: el dolor es un buen maestro. Lamentablemente, es en las situaciones de dolor donde el ser humano es más propenso a aprender lecciones. Recuerdo cuando era niño, mi abuelo siempre nos contaba la historia de su hermano mayor. Cuando nos aconsejaba que fumar era malo, siempre recordaba esta historia y nos decía que su hermano mayor había fallecido de cáncer a los pulmones. Esta era una historia muy dolorosa en el corazón de mi abuelo. Este desenlace lamentable había generado en el corazón de mi abuelo la decisión de dejar de fumar.
Pero no solamente esta historia afectó su vida, sino que él se comprometió en enseñarle a sus hijos y a sus nietos que fumar era dañino, porque el dolor le había enseñado lo malo que puede ser fumar. ¿Me entiende cómo es importante que el ser humano aprende por el dolor? Egipto e Israel aprendieron de la misma manera. Aprendieron a través del dolor que Egipto experimentó, pero que Israel observaba. Un teólogo llamado Ernesto Trenchard explica lo siguiente de lo que había sucedido en este momento. Dice lo siguiente: la serpiente era señal de realeza, utilizada en las insignias del faraón y las de los magos. El río Nilo era el dios que daba vida al país y llegó a ser veneno. Las ranas se empleaban para representar la diosa Hathor, pero por fin llenaron de asco a los adoradores de la diosa. Qué interesante lo que él dice. Lo que en algún momento le causaba alegría, gozo al pueblo de Egipto, se había convertido en lo que ahora les daba asco, y ya no solo daba vida, sino que ahora daba muerte, como era el río Nilo. Mira cómo las cosas pueden cambiar en un momento, pero era el dolor de sentir esto lo que iba a trabajar en el corazón de los egipcios. Cuando Dios nos quiere enseñar algo, Él va a utilizar un lenguaje con el cual le podamos entender y que nos lleve a recapacitar y a cambiar nuestra actitud. C.S. Lewis dice lo siguiente: el dolor es el megáfono de Dios para despertar a un mundo sordo. Qué interesante esta frase. Dios utiliza el dolor. Y hoy en día vamos a ver mucho dolor quizás en nuestra sociedad. Familias que están perdiendo lamentablemente amigos, están perdiendo padres, están perdiendo personas queridas. Y creo que debemos aprender nosotros a valorar lo que está sucediendo, a entender realmente lo que es valioso. Es bueno estar en cuarentena porque ahora creo que estamos refrescando nuestra memoria y estamos entendiendo que la familia es importante, que cuidarnos es importante. Pero no hubiésemos aprendido quizás estas lecciones, o no las vamos a aprender si no vemos el dolor, si no experimentamos estas restricciones como las estamos experimentando ahora. El Señor le demostró a Faraón y a los egipcios que ni sus divinidades, ni su clima, ni su campo, ni nada podría librarlos de su poder. Y algo que nosotros tenemos que entender es que a veces le ponemos más la fe y la esperanza al dinero, le ponemos fe al trabajo, y somos adictos al trabajo, somos adictos a estar por fuera, y eso es algo que quiero que tengamos en cuenta, porque Éxodo capítulo 9 versículo 16 dice: sin embargo te he perdonado la vida con un propósito, mostrarte mi poder y dar a conocer mi fama por toda la tierra. Creo que es en este tiempo donde tenemos que buscar cuál es el propósito de Dios para lo que estamos viviendo. Estamos en casa juntos, estamos en casa como familia. ¿Cuál es el propósito de Dios para este tiempo? ¿Qué quiere Dios que aprendamos en este tiempo de incomodidad, en este tiempo de incertidumbre, en este tiempo de cuarentena? ¿Qué quiere Dios que aprendas? Y tenemos que aprender también a reconocer cuáles son los dioses de nuestro corazón que van a quedar al descubierto. Porque ahora, viendo esta situación, muchos teníamos como dioses al trabajo, al dinero, como lo mencioné hace un momento, pero mira que en esta enfermedad lo que ha hecho es llevarnos a casa y no al trabajo. Nos ha quitado el trabajo, en cierto sentido, nos ha llevado a casa. Esta enfermedad, tú puedes tener todo el dinero del mundo y aún así no vas a lograr nada, porque aún no tenemos una vacuna, estamos esperando esto. Hay tratamiento y el Estado lo está dando gratuito para aquellos que lo necesitan. Ni con todo el dinero puedes mejorarte o recortar el tiempo y el proceso que esta enfermedad dura. Me dejo entender, Dios va a ir trabajando en cada uno de los dioses que hemos levantado en nuestro corazón a través de este tiempo de cuarentena. Lo único que yo quiero pedirte es deja que Dios muestre su poder. Así es que ya sabes, en primer lugar, el dolor es un buen maestro. Mi segunda reflexión para este tema es: aprendamos a confiar en el poder de Dios. Si tú quieres anotarlo, toma nota de esto. Aprendamos a confiar en el poder de Dios. Algo que he aprendido como líder es a aprender y desaprender. Realmente esto es un ejercicio muy bueno, pero realmente es difícil. Es muy difícil desaprender ciertas cosas que
quizás pensábamos que eran buenas, que eran positivas, y conforme hemos ido creciendo en los caminos de Dios, hemos aprendido que no eran tan buenas como parecían, o en cualquier situación has ido aprendiendo que el proceso que desarrollabas quizás no era el correcto y has necesitado desaprender para aprender de nuevo. Este es algo realmente muy difícil, pero tenemos que aprender y también desaprender. Hoy estoy convencido que en esta cuarentena estamos desaprendiendo para aprender nuevas cosas. Estamos desaprendiendo a pasar tanto tiempo fuera de casa. Pasábamos muchas horas fuera de ella y realmente aquí en Lima es algo casi normal, porque uno puede estar en el tráfico hasta 2 horas. Podemos estar en el tráfico hasta 2 horas para llegar a nuestras casas, para llegar a nuestro centro de trabajo, y realmente pasamos mucho tiempo fuera de casa, no porque queramos, sino porque el tráfico así lo demanda. Las distancias en Lima son largas y realmente esto es complicado, pero ahora que estamos quedándonos en casa, tenemos que aprender a desaprender de estar tanto tiempo fuera y aprender a vivir en la comunión del hogar. Estamos aprendiendo a pasar tiempo en familia y debemos desaprender en otras áreas quizás y aprender a, por ejemplo, a tener tiempos de juego de mesa, tiempos de calidad con la familia, tener tiempos de devocional en la casa, tener más tiempo para la lectura. Muchos tenemos quizás mucho tiempo de no coger un libro y leer algo. Hoy te animo a que quizás puedas desaprender el no leer y volver a aprender a leer. Una de las plagas en Egipto fue el granizo muy pesado y muy grande. Y Dios le dice a Faraón en Éxodo capítulo 9, versículo 19, así es que busca en tu Biblia Éxodo capítulo 9, versículo 19, y dice lo siguiente: dile que ponga en lugar seguro todo su ganado y todo lo que tenga en el campo, porque el granizo caerá sobre todo hombre y animal y matará a todo el que no esté en un lugar seguro. Aunque Faraón había visto el poder de Dios, no había aprendido a confiar en el poder de Dios. Él tenía que desaprender de confiar en sus dioses muertos, dioses que no ayudaban en nada, y aprender a confiar en el poder de Dios. Dios se había encargado en cada una de las plagas de mostrarle a Faraón que sus dioses eran inservibles. Pero Faraón no desaprendió y no quiso aprender lo que Dios le estaba enseñando y tomar en serio esta advertencia. Pero si tú continúas leyendo el versículo 20, el versículo 21 del capítulo 9, vas a darte cuenta que muchas personas de su reino sí tuvieron temor de Dios, sí aprendieron a dejar de confiar en sus dioses, o desaprendieron de confiar en sus dioses y aprendieron a confiar en el único y verdadero Dios. Y dice que tomaron su ganado, tomaron sus cosas y se cubrieron y los guardaron y los protegieron. Y así no sufrieron las pérdidas que otros, siguiendo el ejemplo de su rey, lamentablemente sufrieron. Sufrieron muchas pérdidas. Yo quiero preguntarte algo. ¿Qué harás en este tiempo? Tenemos que aprender a desaprender a aquello que nos detiene para aprender a aquello que nos conviene. Tenemos que aprender a pasar tiempos en familia, tenemos que aprender o desaprender a estar tanto tiempo fuera y aprender a pasar más tiempo en la intimidad de nuestro hogar. Así es que recuerda, en este tiempo creo que debemos aprender a confiar en Dios. La incertidumbre nos va a llevar mucho a dudar, a tener miedo, como lo expliqué en la mañana, en el sermón que has escuchado a las 10 de la mañana, pero quiero que juntos podamos aprender a confiar en el poder de Dios. Dios sigue siendo Dios, Dios sigue teniendo el control y Dios guarda nuestras vidas y nuestros corazones en Cristo Jesús. Así es que ya sabes, aprendamos a confiar en Dios. Nuestra tercera reflexión es: la unidad nos mantiene a salvo. Este es un tema muy importante. Vamos a leer a lo largo de la Biblia que la unidad es importante. Pero una característica del pueblo de Israel en el momento que está esclavizado en Egipto es que era un pueblo de dura cerviz. Y no solamente durante el tiempo en Egipto, posteriormente vamos a leer que Dios le explica a Moisés, y Moisés también le dice a Dios que el pueblo que tienen es un pueblo de dura cerviz. Y a Israel le costaba mucho ponerse de acuerdo y estar en unidad.
Era un pueblo que había dejado de escuchar la voz de Dios. Recuerda que era un pueblo que tenía la esperanza de que Dios pueda rescatarlos, pero habían pasado más de 400 años que ellos estuvieron en cautiverio y creo que para muchos sería justificado, pero ya no creían que Dios los iba a rescatar. Habían pasado muchos años y de repente llega un hombre llamado Moisés, enviado por Dios, que les promete libertad. En la mente y en el corazón de esta gente ya no quieren entender o ya no tienen perdón como Señor a Dios, sino que su Señor es Faraón y su corazón se ha endurecido. Pero ahora llega Moisés con un mensaje de libertad. ¿Y sabes lo que sucede? En vez de darles libertad inmediatamente, pasa un proceso. Y yo te pregunto, o te preguntarás por qué es necesario las 10 plagas. No solamente fue para ridiculizar los dioses o para mostrarle el poder de Dios a Faraón y a Egipto y hacerles entender que solo Dios es Dios, sino que también era un proceso para trabajar en el corazón de los israelitas. Pero algo que sucedía, o lo que sucedió, fue que Moisés llegó con libertad, habló con Faraón y en vez de aminorarse el trabajo y ver el camino hacia la libertad, lo que ellos empezaron a ver fue más trabajo, más dolor, más sacrificio. Antes no tenían que conseguir ciertas cosas, ahora tenían que conseguirlo todo, tenían que buscar muchos de los artefactos que ellos necesitaban o instrumentos que necesitaban para fabricar los ladrillos y todo lo que ellos estaban haciendo, y era interesante, pero el dolor creció y la dureza en su corazón empeoró. Se hicieron más duros y se volvieron más incrédulos, porque aquel que prometía libertad había complicado las cosas. Así es que en este punto era necesario que Israel pasara por un proceso de quebrantamiento y de volver a creer en Dios y en el poder de Dios. Por eso Dios manifiesta su poder en estas 10 plagas, y el pueblo de Israel es protegido por Dios, porque cada vez que hay una plaga, Moisés viene al pueblo y le dice: Dios va a hacer esto, cuídense, Dios va a hacer esto, guárdense, Dios va a hacer esto, protéjanse. Y no le pasa nada. Todas las plagas van hacia Egipto, pero nunca llegan a la aldea de los israelitas por cuanto Dios los estaba protegiendo. Pero algo, como había dicho al comienzo, es que muchos van a vivir en carne propia el dolor, pero el dolor no solamente es un buen maestro para los que viven en carne propia una situación, sino también es un buen maestro para los que observan. Y en este punto Israel estaba observando el dolor de Egipto, pero no solo observaba el dolor, observaba el poder desplegado de su Dios, de aquel que los había escogido desde Abraham, desde que los había escogido desde los patriarcas. Ahora estaba mostrándose en todo su esplendor. Yo creo que en este momento tú debes estar sintiendo un gozo tremendo en tu corazón, así como yo lo siento. Pienso en mi Dios y digo: es un Dios poderoso, es un Dios increíble, es un Dios grande. ¿Te imaginas que caiga granizo del cielo, que vengan las ranas y las langostas y todo lo que pasó? Pero a ellos nada les pasó porque Dios los protegía. El dolor fue un maestro. Aprendieron a confiar en el poder de Dios, y en el proceso de las plagas Dios fue quebrantando sus corazones y haciéndoles entender que ellos eran un pueblo escogido para Dios. Unidad. Y fue trabajando en ellos. Y ahora yo creo que sí, los israelitas ya se podían poner de acuerdo y ya podían estar juntos. Y esto fue necesario porque la última plaga fue la más dura de todas, y fue la muerte de los primogénitos. Como habíamos leído al comienzo, Dios les pidió a los israelitas que estuvieran en sus casas. ¿Sabes cuál fue la orden? Cuarentena. Esa fue la orden de Dios a través de Moisés. Cuarentena. Todos a sus casas a celebrar la Pascua. Y déjame decirte que ellos no estaban celebrando el dolor de los que estaban a su alrededor. Estaban celebrando lo que Dios estaba haciendo en su corazón. Estaban celebrando el poder de su Dios. Y yo creo que eso es lo que necesitamos aprender a hacer en este tiempo de cuarentena.
Cuando todos fueron a sus casas, ¿sabes qué tuvieron que hacer? Tuvieron que comprar todo lo necesario para la Pascua y llevarlo a su casa. Tuvieron que reunir a toda su familia y estar todos juntos en casa. Tuvieron que ser precavidos. Y la orden era, todos están en casa, nadie sale, y marquen los dinteles con sangre de cordero. Coman todo lo que han preparado, no dejen nada, nada debe quedar para el día siguiente. Incluso estén con sandalias dentro de la casa y bien vestiditos bonitos. ¿Me dejo entender? Entonces todo el pueblo de Israel agarraron sus cosas, se fueron a Totu, se fueron a Won, compraron sus cosas, sus corderos, y se fueron a sus casas todos a encerrarse en la cuarentena, y todos juntos a disfrutar del poder de su Dios y de lo que Dios iba a hacer esa noche, de la protección de su Dios. Hermanos, eso es lo que Dios quiere hacer ahora. Primero, utilizó a Moisés para dar las instrucciones. Y yo creo que para eso están los líderes. Recuerda, Dios pone y quita las autoridades. Si Dios nos ha puesto un presidente y nuestro presidente dice, guardemos cuarentena, estemos en nuestras casas, mi recomendación como líder, como pastor de Centro de Fe y Esperanza, pero como pastor y ministro del Evangelio de Dios, yo quiero decirte, hagamos caso a nuestras autoridades. Guardemos la cuarentena. Tengamos provisiones en la casa, una sola persona salga y hagamos todo lo que está diciendo. Pero hagamos algo más, celebremos. Celebremos en unidad de la familia, restauremos la familia, sanemos relaciones, permanezcamos juntos. Y no solamente necesitamos familias unidas, necesitamos una iglesia. ¿Quién iba a pensar que ahora las iglesias ya no estamos supeditados a un lugar, a un templo? Ahora mira, somos iglesia unidos en el corazón a través del internet. Hoy somos Centro de Fe y Esperanza igual. Estás en tu casa, estoy compartiendo contigo, está tu pastor en tu televisor, pero la presencia de Dios está contigo. Celebra la presencia de Dios, celebra el poder de Dios, celebra el cuidado de Dios. Pide al Señor, ora con nosotros. Ora en tu casa, ora con tu familia y pide la protección de Dios. Recuerda, Dios trabajó con el pueblo a lo largo de las plagas en un proceso de quebrantarlos, pero de enseñarles también su poder y de devolverles la credibilidad, que ellos vuelvan a creer que tienen un Dios poderoso. Ojalá esto pueda suceder en tu corazón en este tiempo de cuarentena. Que Dios pueda quebrantar los corazones que sean necesariamente o necesiten ser quebrantados, pero que también Dios pueda mostrarte su poder y tú puedas recuperar tu credibilidad y tu creer en el Señor. Recupera tu fe. Deja que Dios sane tu fe en tu corazón. ¿Estamos de acuerdo? Así es que, iglesia, 3 reflexiones quería darte esta noche. La primera, recuerda, el dolor es un buen maestro. La segunda, aprendamos a confiar en el poder de Dios. Y la tercera es, la unidad nos mantiene a salvo. Así es que hagamos esto. Mantengámonos unidos a través de todos los medios que están a nuestra disposición. Les amo con todo mi corazón. Espero que este mensaje haya sido de edificación para tu vida. Vamos a orar juntos en esta noche. Cierra tus ojos, por favor, ahí en tu casa y permíteme orar contigo. Señor, te damos gracias por permitirnos estar juntos esta noche como familia, como iglesia, como tus hijos en tu presencia. Padre, yo quiero pedirte 3 cosas específicas por nuestra iglesia. Que tú nos ayudes, Padre Santo, a entender que el dolor es un buen maestro. Quizás vamos a aprender a través de este dolor y lo necesitamos. Ayúdanos a aprender. Ayúdanos a confiar en tu poder en este tiempo de incertidumbre, en este tiempo que muchas veces sentimos mucho miedo, en el que no sabemos qué va a pasar, pero sabemos que tú sigues siendo Dios y que tú tienes control de todo. Ayúdanos a confiar en ti, a confiar en tu poder. Señor, fortalece la unidad de tu iglesia. Que hoy más que nunca el mundo necesita una iglesia unida. No una iglesia quebrada, no una iglesia partida en dos, no, necesita una iglesia unida. Que juntos podamos interceder por el mundo, por nuestros países, por nuestras familias. Muéstranos tu poder una vez más, Señor. Sana nuestra tierra. Sana nuestro país, sana nuestras familias, Señor, y no permitas que este virus siga propagándose en nuestra tierra, Señor, sino, Padre, pon un alto y trae sanidad. Gracias, Señor, por este tiempo. Oramos agradecidos y confiados en que tú responderás nuestra oración, porque la elevamos en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén.
Gracias, buenas noches, Dios les bendiga. Estas son nuestras noticias en Centro de Fe y Esperanza. Queremos recordarles que los días martes y viernes a las 7 de la noche tendremos una reunión de oración que será transmitida en vivo desde nuestras páginas de Facebook e Instagram. Y eso no es todo, porque tenemos una super noticia para ICFE Kids. Ahora los pequeñines de la casa no se podrán perder de nada, porque a través de nuestras redes sociales vamos a ir subiendo una clase muy especial, así ustedes podrán compartirlo con sus niños y de esta manera ellos continuarán aprendiendo más de Dios desde donde estén. Genial, ¿no? También el día domingo en nuestros horarios de 10 de la mañana y 6:30 de la tarde estaremos subiendo nuestro servicio online que podrán encontrar en nuestras plataformas de YouTube y Facebook.